Se pueden sentar, por favor. Le invito para que me acompañen al libro de Lucas, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al 21. Amén. Lucas capítulo 12, del verso 13 al 21. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. ¿Cuántos trajeron lápiz y para anotar? A ver, su agenda. Amén. Muy bien. ¿Me ayudan con el ventilador, por favor, que me está volando? Bueno, vamos entonces a concentrarnos en la palabra. El título de la prédica en esta mañana es Guarda tu corazón de la avaricia y de la codicia. ¿Cuál es el título? Guarda tu corazón de la avaricia y la codicia. Antes de ir a la palabra, me gustaría dejar claro qué es la avaricia y la codicia. Estos dos términos son pecado. Son pecados que están estrechamente, o sea, son diferentes, pero tienen mucho en común. Yo les ruego para que estemos atentos, por favor, a la palabra del Señor. Están estrechamente unidos, ya que ambos tienen que ver con el amor al dinero y a los bienes materiales. La avaricia, por una parte, es el deseo o afán desequilibrado o desmedido o amor por el dinero, pero tiene que ver con atesorar, con guardar, con acumular riquezas o bienes materiales para sí mismo. Mientras que la codicia tiende a amar al dinero y es la razón por un deseo equilibrado hacia los bienes materiales, pero no necesariamente para atesorar. Es decir, que puede haber alguien codicioso, pero pues que no es avaro. Pero en sí tiene mucho que ver. Amén. Vamos a irlo desmenuzando en Lucas capítulo 12, verso 13. Jesús se encuentra con la multitud y está enseñándoles. Pero en medio de su enseñanza surge un hombre que se le acerca y le dice, el versículo 13 le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y en este momento Jesús le responde, verso 14. Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Wow, parece que Jesús tiende a disgustarse o a molestarse por esta pregunta o esta petición, más bien que el hombre se acerca y le pide. ¿Qué le pidió? ¿Estamos atentos? ¿Cuál fue la petición de este hombre a Jesús? Que partiera la herencia, que hablara con el hermano para que partiera una herencia con él. Pero ¿por qué Jesús parece incomodarse y le dice así? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Bueno, sencillamente porque Jesús ve nuestro corazón y Jesús sabía que la situación, la raíz de esta petición era la avaricia. Lo vamos a ver más adelante, por qué consiste en esto. Resulta que este hombre está dentro de la multitud, escuchando las enseñanzas de Jesús, como podemos estar nosotros aquí en esta mañana o cada domingo que venimos. Pero quizás nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en algo más. Y eso era lo que sucedía con este hombre. Él no buscaba a Jesús porque tuviera hambre espiritual, sino para que le resolviera un problema. Esto representa a aquellos que se acercan a Jesús solo para que les arregle una situación. Una vez Jesús nos arregla la situación, nos provee, nos desaparecemos. ¿Cierto que sí? Esto representa a este hombre. Una vez nosotros, ya el Señor nos proveyó el trabajo, nos sanó, nos dio la casa, nos arregló una situación, porque estamos hablando aquí del área específicamente material. Quizás nos dio una provisión y ya nos desaparecemos. Vinimos sin trabajo y ahora el trabajo nos absorbe y ya nos olvidamos de Jesús. Esto representa a este hombre. Pero Jesús sabe la situación y la verdad no nos tenemos que sentir mal acerca, porque ¿a quién más vamos a ir? ¿Quién más nos puede llenar? ¿Quién más nos puede dar una solución? O sea, el hecho de que tengamos necesidad no tiene que impedirnos buscar a Jesús cuando más tenemos que buscarlo, ¿cierto? Pero el problema está en el corazón, que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Jesús, el por qué nosotros nos acercamos a Él. Porque al acercarnos a Él nosotros tenemos un compromiso también con Él, amén.
Seguimos adelante. El problema era que aquí había una avaricia. Jesús, es como sus palabras quieren decir, como que, hombre, tú tienes una mente tan carnal, mientras que yo estoy hablando de cosas espirituales. Yo no vine ni dejé el cielo para venir a tratar cosas materiales. He venido aquí a dar una vida eterna, porque esto es pasajero. De hecho, Juan 18:36, Jesús ante Pilato le dice, cuando Pilato le pregunta acerca si él es el rey, él le dice, mi reino no es de este mundo. Amén. Y Juan 17:14 nos aclara que el mundo nos aborrece también así como aborreció a Jesús. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo, el pensamiento y los estándares de este mundo chocan. ¿Cuántos se han sentido rechazados por la manera como pensamos como cristianos? Y nos rechazan, ¿cierto? Bienvenido. Eso va a ser hasta que nos vayamos, porque la luz no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. Amén. Y el enemigo utiliza eso, el sistema de valores de este mundo. Y Jesús identificó este problema que era la avaricia. Vamos al verso 16, el 15 dice, y les dijo Jesús, mirad, y nos dice a nosotros, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. No pensemos en que porque nos imaginamos al rico avaro, pero también como pobres hay ávaros también. Verso 6 dice, también les refirió esta parábola. O sea, enseguida Jesús da todo desmenuzado. Oiga, aquí el problema es la avaricia. Vamos a ver, le dice, enseguida le refirió una parábola, verso 16 al 19 dice. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí. Miren, dentro de sí, Jesús conoce lo que nosotros pensamos. Nosotros nos podemos esconder del hombre, pero nunca de Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. La heredad de un hombre rico había producido y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Encierra la palabra mis. Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré, no compartiré, guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Dónde dijo ahí las cosas que Dios me ha dado? En ningún momento, ¿verdad? Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes. Vamos, iglesia, acompáñenme. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. A ver, vamos a parar allí. Vamos a parar allí. Si se dieron cuenta, hay egoísmo. Hay falta de temor a Dios. ¿Cierto que sí? Seguimos adelante en el verso 20. Miren la respuesta de Dios y qué triste y qué pesar que Dios piense algún día nosotros así. A mí me dolería mucho pensar que Dios dijera de mí necia. Mire, el mundo se impresiona y la gente se impresiona por los lujos y por todas las grandezas. Pero Dios no lo impresiona eso. Dios no le impresiona nuestros logros. Dios le impresiona un corazón contrito y humillado, que le teme y lo reconoce como el Dios soberano sobre toda la tierra. Amén. Verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice el verso 21, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sería una buena pregunta si estamos siendo ricos para con Dios. No a nuestra manera, a la manera como Dios lo dice. Amén. Esa actitud lo hace lucir necio ante Dios. Y esto me recuerda al rey Nabucodonosor. ¿Han escuchado la historia de Nabucodonosor? Le invito para que en su Biblia me acompañe al libro de Daniel capítulo 4. Vamos a escuchar esas hojas y esas páginas de la Biblia. Daniel capítulo 4. Este rey lo castigó Dios por su soberbia y por su altivez y por su avaricia.
Lo curioso es que él fue advertido, eso me llama la atención, que antes de que pasara ese castigo, Dios lo advirtió de lo que pasaría a través de un sueño. Vamos a Daniel capítulo 4 y el verso 10 al 12 nos refiere de cómo Nabucodonosor, siendo rey, tuvo un sueño. Y en este sueño, este rey veía como un árbol frondoso crecía y se hacía fuerte. Y él dice que era hermoso, tenía muchos frutos y creció tanto que daba sombra a todos los animales y a las bestias del campo y a los pájaros. Y se hizo grande y fuerte, pero hubo un momento que esta gloria fue talada y este árbol fue talado, pero aún sus raíces quedaron allí. Verso 15 al 16. Vamos a Daniel, por favor. Daniel 4, 15 al 16. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Esta era la sentencia que iba a pasar. Al momento que este hombre vio esto, él se aturdió mucho por esta visión que tuvo y mandó a traer a las personas que le podían dar la interpretación de este sueño. Resulta que solo el profeta Daniel lo pudo hacer. Y le dijo, rey Nabucodonosor, tú representas a este árbol que vas a ser talado, pero tus raíces van a quedar. Pero algo muy importante que le dice es lo que acabamos de decir, que la sentencia de esto era que el corazón del rey iba a ser cambiado, iba a dársele un corazón de bestia, un corazón lleno de ansiedad, un corazón lleno de falta de paz. Esa era la sentencia. El verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna del reino de los hombres. Amén. Resulta que estas raíces significaban que el reino no le iba a ser arrancado, pero había una advertencia y era que él necesitaba cambiar su corazón. Amén. Resulta que Daniel, al hablar con él, en el verso 27, si me acompañan al verso 27, le dice, lo aconseja y le dice, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Le hizo una advertencia. Pero él no quiso arrepentirse. Incluso a la palabra habla de que pasó un año y Nabucodonosor se olvidó de ese sueño y se olvidó de lo que le dijo Daniel que sucedería si él no hacía esto. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice que cambiemos cierta actitud y no hacemos caso y se nos olvida? Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Y llegó el día en que él recibió su sentencia. Dice la palabra que enloqueció y que fue peor que las bestias del campo. Hasta que él se arrepintió y volvió. Por eso el sueño decía que las raíces no iban a ser arrancadas. A veces Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles y fuertes, pero su promesa es que no seremos arrancados. Pero también dice que hasta que el tiempo fue cumplido. A veces nosotros mismos, por la dureza de nuestro corazón y la terquedad de nuestro corazón, es que hacemos tardar más tiempo esos procesos que deben de ser más cortos en nuestra vida. Amén. Vamos entonces adelante. A pesar que Nabucodonosor no hizo caso al consejo, él fue restaurado y él declara, una vez pasó todo, él declara en el verso 17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Perdón, este es Daniel diciéndole, recordándole a Nabucodonosor que solo un corazón sencillo y humilde es el que agrada a Dios, no aquel obstinado y terco. La palabra de Dios nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo.
Yo sé que el Espíritu Santo va a traer a cada corazón qué es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que escuchar y que tomar cartas, medidas, que no seamos como Nabucodonosor, que salgamos de aquí y se nos olvide. Amén. El dinero y las riquezas o los bienes materiales no son en sí malos, no hay algo malo con ellos. Eclesiastés nos dice que el dinero sirve para todo, pero también la Biblia nos advierte que no se puede servir a dos señores, porque o amas a uno y aborreces al otro. Y así es Dios y la riqueza. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El joven rico en Mateo 10 nos habla de que él se acerca a Jesús y este joven había guardado todos los mandamientos. Él estaba bien, pero en cuanto Jesús le dice, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la palabra que él se fue entristecido. Apenas le tocó el bolsillo y los bienes, chao pescado con Jesús, ¿verdad? Qué triste, ¿cierto? Y lo que me gusta es porque Jesús lo miraba con amor. Y a veces ese amor no lo valoramos. A veces Jesús nos mira con amor y nosotros simplemente no lo valoramos. El dinero no tiene en sí nada malo. Vemos en la Biblia hombres como Abraham y otros patriarcas demasiado ricos. Pero ellos tuvieron algo y fue que nunca permitieron que su corazón fuera controlado por sus bienes materiales. De hecho, Dios saca a Israel a una tierra llena y productiva. Amén. Como quiere sacarnos a nosotros siempre. Dios es un Dios generoso. Solo mire el mar, mire todo lo que hay. Nosotros somos los que a veces nos conformamos con migajas de este mundo y hacemos un lado la abundancia que tiene nuestro Padre. Porque el problema está en nuestro corazón. Porque hemos sido tan adoctrinados para poner nuestro valor en los pesos o en los bienes materiales. Amén. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová, le dice Dios y nos dice a nosotros, cuando su dinero le aumente, acuérdese de Jehová, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios está más interesado en cuidar de nuestro corazón y de enderezarlo, porque eso es lo que Él quiere, enderezar nuestro corazón. Colosenses 3:5 nos dice, haced morir. ¿Hacer es una sugerencia? No, es un mandamiento. Mire lo que nos dice Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a leerlo. Léalo fuerte. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. La avaricia es idolatría. Aprender a darle la perspectiva, el lugar y el uso correcto al dinero. Eso es todo. Aprenderlo a hacer. Tener la perspectiva, el lugar que estos bienes tienen que tener en nuestra vida. Tenerlo claro y hacer el uso correcto a ellos. Porque este pecado de la avaricia va a dar frutos. Entre esos frutos de la avaricia está la mentira y el robar. ¿Ustedes no han visto que por la avaricia y por acaparar más se miente o roban? Claro que sí. Y no llevas no solamente a engañar a los hombres, a tratar de engañar a los hombres, sino también tratar de engañar a Dios. Es el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. Ananías era un hombre que vendió una heredad, pero él acordó dar el diezmo o la parte que correspondía a la iglesia.
Y resulta que convino con su mujer para sustraer del precio. Y fue y lo entregó a los discípulos. Y dice en Hechos 5:3, Pedro, por el Espíritu Santo, le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿Qué me habla eso? Que nosotros no somos robots y después nos tenemos que estar excusando. Yo no sabía, no. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Amén. Ante las sugerencias de Satanás. Y dijo: ¿no has mentido a los hombres, sino a quién? La consecuencia que este hombre tuvo fue que murió. A las 3 horas dice la palabra que llegó su esposa. Y su esposa sabía lo que había pasado. No sabía que el esposo había muerto, no sabía. Y entonces Pedro la confronta a ella también. El verso 8 al 11 dice: entonces Pedro le dijo a ella: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Ahí mintió. Ella era conocedora y era cómplice de su esposo. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar? ¿Qué es tentar? Provocar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies estás, y has sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, con Dios no se juega. El diezmo es un estatuto dado por el Señor. Nos guste o no nos guste. Porque queremos tomar parte de la Biblia a nuestra conveniencia. Y el diezmo debe ser claro ante Dios. Antes es una base, porque realmente si lo ponemos a después de la ley, para aquellos que dicen que no, que eso era de la ley, que no es de la ley, pues peor le va, tendría que diezmar más. Porque la base es el 10. Pero después de la ley, por la gracia, tendríamos que dar aún, mejor dicho, mucho más. Así como Cristo se entregó. Amén. Entonces, no sustraigamos lo que corresponde. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Amén. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robaremos a Dios realmente? No. Nos engañamos a nosotros mismos. Y el hecho de una muerte física allí implica ahora una muerte espiritual. Y nosotros mismos nos atraemos cosas malas. ¿Por qué? Por nuestras propias decisiones y rebeldía. Amén. El verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Ustedes creen que lo que se le sustrae, por otro lado, Satanás se lo devora? Y el único que tiene la autoridad aquí para reprender a ese devorador no somos nosotros, es Dios. Pero cuando caminamos derechito con el Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nosotros mismos nos acarreamos que nos vaya mal. ¿Por qué? Porque nos creemos más inteligentes que Dios y no es así. El diezmo es un principio. Guarde su corazón de la avaricia. Ese es el propósito del diezmo. Guardar nuestro corazón de la avaricia. Hay mucha gente, cuando estudiaba acerca de esto, me encontré con una cosa tan tremenda también, y que fue una realidad que hablaba, que hay gente que cuando le empieza a aumentar sus riquezas y sus bienes, y ya el diezmo no son $50, sino que se le duplica a 100, prefieren a veces irse de la iglesia, o a mucho más. Porque cuando hay gente que prospera, porque el deseo de Dios es prosperarnos, pero hay gente tan triste que a lo que aumentan y lo que tiene que diezmar prefieren irse de la iglesia o prefieren sustraer. Recuerden, ¿robará el hombre a Dios? La avaricia te lleva a mentir y a robar también a tu prójimo, como en el caso de Ananías.
pero con Dios. Pero con el prójimo pasa también que al sustraer y mentir, cuando hay avaricia, hay usura. ¿Sabemos lo que es usura? ¿Cierto? La usura, cobrar más de lo que es justo. Si no sabemos qué es lo justo, pidámosle al Señor que nos ayude a cobrar lo justo. Amén. Y Él nos va a dar la sabiduría. De hecho, la palabra dice en Crónicas que el Señor es el que da la sabiduría y el poder y la fuerza de hacer las riquezas. Si no sabemos, pidamos sabiduría al Señor. No piense que porque a usted le costó, entonces que a otro le cueste. No. Seamos agradecidos, repartamos con liberalidad. No hagamos chanchullos, como decimos en Colombia. No le va a faltar, no tenga miedo. ¿Sabe que la avaricia es temor a quedarse sin nada? Por eso acumula y acumula. Es temor, es inseguridad. Realmente si usted está luchando con la avaricia, usted es una persona que no confía en Dios. Puede cantar, puede declarar, las montañas caerán, pero cuando la montaña sale de aquí y la ve, guarda y guarda porque su confianza está en el dinero y no realmente en Dios. Sea agradecido, reparta con liberalidad. Dios nunca nos va a dejar con las manos vacías. Todo lo que usted dé se le va a regresar. Y si usted actúa mal, en algún momento también se va a actuar mal. Tenga compasión de sus empleados. Pague lo que es justo. Pague lo que debe de ser. Sea agradecido. No se aproveche de la necesidad de otros. Tristemente porque somos inmigrantes y algunos no tengamos la capacidad entonces o por la necesidad, vienen y los contratan y les pagan una miseria y los explotan. Eso es usura, eso es avaricia. Amén. Y tristemente hay muchos en la iglesia de Cristo y nosotros estamos siendo llamados a ser diferentes. Amén. La palabra dice que con la misma vara que medimos seremos medidos. Y quizás nosotros mismos, pero ¿estamos pensando en nuestras generaciones? Ahora todo tiene un balance. Proverbios 11:24 antes de ir dice, el avaro es tacaño hasta con él mismo. La persona avara no gasta ni para él mismo. Temor a que le falte, siempre hay insatisfacción. Si va a un lugar, nunca está satisfecho. Eso es una señal de avaricia en su corazón. Todo es una insatisfacción, nunca lo llena. ¿Por qué? Porque el avaro nunca nada lo satisface. Ahora todo tiene un balance. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Estás reteniendo más de la cuenta? No debemos retener, porque cuando usted retiene, el Señor se hace así. Pues haga lo mismo usted como quiere. Cuando retenemos, no debemos retener, es miedo, es inseguridad y eso desagrada a Dios, porque nosotros somos cristianos, estamos llamados a vivir por la fe. Amén. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero no se saciará. O sea, si hay avaricia nunca va a ser suficiente. Siempre va a querer más, más, más. Nunca va a ser suficiente. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando hay avaricia no hay ni satisfacción ni tampoco sinceridad. ¿Saben por qué? Proverbios 23:4-7 nos da la respuesta. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Cuando usted le venga esa tentación, te tiene que ser prudente y desistir. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Porque se harán como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro. No hay sinceridad en el avaro. ¿Por qué?
No codicie sus manjares. No lo codicie, no vea porque fulano adquirió todo eso, como dicen, viajes vemos, cuentas no sabemos. Ni tampoco sabemos las procedencias. Y aunque fuera de buena procedencia, lo que sea, alégrese por el hermano. Alégrese de corazón por el hermano. Hermano, qué bien le está yendo, vamos, sígale creyendo y sea agradecido con el Señor. Mírenle el corazón del avaro, no codicie sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, te invitó, vamos, come, te gasto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te vas, ese corazón no está contigo, incluso en ese momento. Cuando te vas, empieza a hablar de ti. Empieza a sacar todas las cosas. Su corazón no está contigo. Amén. No codicie sus manjares. Tremendo. Primera de Juan 2, 15, 17 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Te pregunto, ¿tú amas al mundo más que a Dios? Es una buena pregunta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de qué? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Amén. Amén. La codicia encontró lugar en el corazón de Eva. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo. No debemos amar las cosas de este mundo. Satanás sigue usando la misma arma. Él no ha cambiado en nada. Y él usa el sistema de este mundo para engañar. Eva dejó de ver lo que Dios le dio. ¿Dónde había puesto Dios a Adán y a Eva? ¿Con escasez? No. Tenía todo. ¿Y saben qué es lo más triste? Porque vamos más allá. Fue el corazón del Padre, que Él creó todo con tanto amor para poner al hombre allí. Y dice que sus ojos vieron y codició. Esto me recuerda a la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, dice que Satanás le mostró todos los reinos de la tierra, como se los muestra a todos nosotros. El éxito, la fama, todo lo que ahorita podemos ver por la televisión, por las redes sociales, por donde sea. Te muestra los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré, Jesús, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada. Quien controla el sistema de este mundo es Satanás. Y a quien yo quiero se la doy, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Pero Jesús le dijo, me encanta, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow, que tuviéramos esos pantalones de Jesucristo, ¿verdad? Para decir y rechazar las falacias de este mundo. Amén. No ha cambiado en nada. Este es el sistema de este mundo. Falacia que cuando menos piensa, Satanás mismo traiciona. Vemos las noticias. Ahorita hay un caso de un cantante famoso que promueve a otros cantantes. Y ese mismo Satanás que le ofreció todo, lo traiciona. Qué lindo pertenecer al reino del Señor. Él nunca nos traiciona. Amén. Porque Él es un Dios de pactos. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y nos recoge con misericordia. Amén. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad a Cristo. Cuidemos nuestra vida. Cuidémonos de la avaricia y de la codicia. Cuide lo que ve. Cuide esas sugerencias que vengan a su corazón, a su mente. Porque Él usa por medio de este sistema tanta falta de identidad que se ve hoy en día en los jóvenes y hasta en adultos. La falta de identidad, alimentada por las redes, se vive para aparentar, se vive para comprar más y ponen el valor en eso, el que tenga más, inventando un estándar de felicidad. Veía una encuesta de que muchos de esos jóvenes o influencers de shopping, de viajes, de tantas cosas, pero se los descubrieron que era una mentira. Muchos de esos hacían Photoshop. Y vemos jovencitas siguiendo eso mismo y hasta grandes. Y van y se endeudan, venden su cuerpo, hacen cantidades de cosas por querer imitar eso. Hermanos, pongamos la identidad a nuestra vida y concentrémonos en crear la identidad clara a nuestros hijos. Siempre le digo a mis hijos que usted le dé igual, no importa dónde Jesús lo lleve, que le dé igual ponerse algo de marca como algo que no tenga valor. Algo de 100 pesos como algo de $1000. Porque su validez no está en eso, ni en lo que diga la gente, en lo que Cristo dice que es. Amén. Y sé que muchos pensarán, al salir de aquí, no pasa nada. Pero allá al frente es donde vamos a encontrar las presiones de este mundo. El mundo está presionando y debemos de ser conscientes cómo nosotros vamos a reaccionar ante esa presión. Nuestros niños están siendo presionados, nuestros jóvenes están siendo bombardeados. Padres, ¿qué estamos haciendo? El mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos. Y muchos padres estamos más distraídos en estar ganando más dinero que en estar adoctrinando a nuestros propios hijos. La palabra nos traía el pastor la semana pasada, que es un mandato de Dios. Repetiremos la palabra de Dios a nuestros hijos. Si nosotros no adoctrinamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. ¿Cómo vamos a responder? ¿Nos estamos preparando? Vienen de la escuela con muchas preguntas, con muchas cosas. Nosotros les estamos respondiendo conforme a la palabra. ¿Sabemos cómo responderle a nuestros hijos? El rey Saúl fue alguien con falta de identidad y baja autoestima, buscando aprobación en las personas, que lo llevó a desobedecer a Dios. Y tomó lo del mundo, lo que Dios le dijo que no tomara, lo tomó para él. Y mentía ante Dios. Acán, pueden anotar y en casa buscan la historia de estas personas. Acán tomó codiciosamente un anatema, un tesoro que Dios dijo que no tenían que tomar, y él lo escondió. Y resulta que si usted lee en la palabra, cuando decía que el pueblo se vio perjudicado por eso y no avanzaba. Y así es el pecado. Saquemos los anatemas de nuestros hogares. Saquemos los anatemas y el pecado que hay en nuestras vidas. Amén. Que no nos dé temor. ¿Por qué? Porque el Señor va a respaldar. Amén. Al sacar eso, porque al pecar perjudicamos a otros. No dejamos que otros también avancen. Debemos aprender a depender solo de Dios, contentos con lo que tenemos. No se llama conformismo. Debemos de ser diligentes, pero a la manera de Él. Amén. Esto no se trata de ser conformistas y entonces tengo que vivir ahí a lo que el viento me lleve. No. Tenga sueños, tenga visiones, tenga emprendimientos, pero todos gobernados con el señorío de Cristo en su corazón y dispuesto a saber que si entonces el Señor no quiera ya por mucha plata que usted se vaya a ganar, suéltelo.
y confórmese con lo que Dios quiere que sea, que haga. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Vamos rápidamente. Ya vamos a terminar. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y este es un consejo, iglesia, para todos. El 11 y el 12 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea, iglesia, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste asimismo llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dios es claro ante la codicia, hermanos. Por eso es el 10º mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Pero el 10º cierra diciendo, Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, ¿de quién? De tu prójimo. Amén. Primero, vamos a ver, no codiciarás la casa de tu prójimo. La codicia es pariente de la envidia y de los celos. Dios quería que nos quedara tan claro que hasta nos da ejemplo. Dios no quiere que codiciemos y nos da hasta ejemplos, porque la codicia es pariente de la envidia y de los celos. Nos dice que no codiciaremos la casa de nuestro prójimo. Ejemplo en la Biblia, anote y busca en la casa, el rey Acab codició la viña de Nabot. Un rey con todo y va y codicia la viña de otro hombre. Y se le metió y se le empecinó que quería esa. Pero como Nabot le dijo que no la vendía, que no estaba interesado, este hombre se fue triste siendo un rey y dice que no comió, no durmió, le dio depresión, teniendo tanto dinero, imagínense. El dinero no compra la felicidad. Y la esposa de este hombre, en vez de ayudarlo, pero es que era Jezabel, lo que hizo fue un complot para hasta matar a Nabot. Usó su influencia, su autoridad para cometer todo esto. ¿Qué fue la raíz de esto? La codicia. Mujeres, ¿qué estamos haciendo o siendo esas ayudas idóneas para nuestros maridos? Hombres, escuchamos a nuestras mujeres. Y resulta que este hombre se entristeció. Y eso es una señal de codicia. Cuando usted vio a otro que tenía algo y usted lo desea, pero eso no lo deja en paz, se siente triste, se siente angustiado, mejor dicho, piensa en todo el día. Vamos a la B. ¿Qué más dice Dios que no codiciemos? La mujer de tu prójimo. Vemos que el rey David, siendo un rey, codició a Betsabé, a una mujer que tenía esposo. Amén. Era la mujer de Urías. ¿Qué hizo David? Todo este pecado le dio lugar en su corazón y terminó matando y mintiendo. Pero Dios lo confronta. Y me llama la atención cómo Dios le hace a través del profeta todo el recorrido de las cosas que le había dado. Pero le dice algo tremendo y le dice, y si esto fuera poco, te habría añadido más. Wow. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? Wow, qué tremendo. O sea, me desobedeciste y si hubieras querido más, te lo hubiera dado. Dios no es egoísta. Hombres, ¿valoras a tu esposa o estás mirando a la de afuera? Le hablo aquí a los hombres. Mujeres, denme permiso para jalar orejas. No, esto no pasa aquí.
sacerdotes de verdad. No codiciarás a la mujer ajena. ¿Cuántas veces Dios no te está diciendo trata mejor a tu esposa? Trátala como a vaso más frágil. Miren las palabras de Jesús en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow, lo llevó a otro nivel. Siguiente dice, no codiciarás su siervo ni su criada. La codicia moderna toma la forma de ir a la par con tu vecino o con otros, y lo cual lleva a la insatisfacción con lo que Dios nos ha dado. Si ve a otra persona que tiene a alguien que le ayuda, entonces la persona se pone triste y ya no empieza a valorar lo que tiene en casa. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No sabemos, entonces alegrémonos con lo poco. D, no codiciarás el buey o el asno de tu prójimo. ¿Qué dice? No codiciarás el buey o el asno de tu prójimo. Permítanme y les leo rápidamente esto. En las antiguas economías, los animales de servicio representaban el sustento del hombre. Un hombre con varios bueyes robustos podría arar cosechas y más cultivos. Los burros eran animales de carga. Un hombre se consideraba rico por lo que tenía. Decía, y podían incluso alquilarlos a otros, obteniendo así más ingresos. Codiciar los animales de trabajo de otro implica insatisfacción con el propio sustento. La actitud de codicia creaba resentimiento hacia Dios y hacia los vecinos. Hoy en día, codiciar, si lo trasladamos a lo que es hoy, codiciar el buey o el asno de un vecino, puede sonar algo así. Porque él se lleva todas las ventajas. Porque él se lleva todas las ventajas. Pero si yo trabajo igual de duro que él, ¿por qué no llego a ninguna parte? Si solo tuviera lo que este hombre tiene, también yo podría mejorar. No podemos amar y servir a nuestros vecinos si estamos celosos de su posición en la vida. Codiciar el sustento de otro puede resultar en creer que Dios no está haciendo bien su trabajo, cuidando de nosotros, ya que lo acusamos de ser injusto en la forma en que ha bendecido a otra persona. Wow. Hermanos, ya para terminar, vamos a ver rápidamente antídotos contra la avaricia y la codicia. Primero, la generosidad. Rápidamente, acompáñenme a leer. Leamos en el screen. Hechos 20:35, generosidad. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. ¿Es usted generoso? Proverbios 11:25. 1, 2 y 3. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será ¿qué? Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Que no detenemos nuestra mano. Amén. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lo tenemos, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida que me medís, os volverán. Entonces, el primer antídoto contra la avaricia y la codicia, ¿cuál es? Generosidad. Amén. Punto 2, desprendimiento. El ejemplo más grande que tenemos de desprendimiento, ¿quién es? Jesucristo.
Filipenses 2:4 al 7. ¿Lo tenemos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por lo de otros. Seguimos adelante. El 5. Aquí lo tengo. Ok. Dice, miren lo lindo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que haya pues ese sentir. No es que automáticamente le va a brotar, despojarse de las cosas. ¿Cierto que no? No. Pero tiene que haber una decisión que hubo en Cristo. Miren, sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse. Saque, haga una limpia de esa ropa que tenemos que ya no usamos. Despojémonos. Vayamos y no nos limitemos, compremos, demos. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos buenos acumuladores y no estamos practicando el desprendimiento. Y la única manera de aprenderlo es haciéndolo. Hágalo. Y va a ver cómo el Señor multiplica. Tercero, el servicio. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín no minan ni hurtan. Seamos ricos para con Dios, amén. Eso es ser rico para con Dios, hacer tesoros en el cielo. Cuarto, agradecimiento. Primera Tesalonicenses 5, 18. Ser agradecidos. Debemos cultivar la virtud del agradecimiento. Primera Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leer el verso 12 y 13. ¿Lo tenemos, mami, por favor? El 12 y el 13. No, perdón, no, dejémoslo ahí. El agradecimiento. ¿Somos agradecidos? Debemos mostrar, debemos hacer obras que muestren nuestro agradecimiento a Dios para con nuestros prójimos. El quinto punto dice contentamiento. Es otro antídoto contra la avaricia y la codicia. Contentamiento. Filipenses 4, 11 hasta el 13. Lo vamos a leer. Filipenses 4, 11 al 13. Dice, no lo digo pues porque tenga escasez, pues he aprendido. Paremos ahí. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido. No dije yo vengo con esto desde que nací. No, he aprendido. El contentamiento es algo que se aprende. Es un estado de la mente. Se aprende a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Las pruebas a Pablo no le pasaron por encima. Él le pasó a las pruebas por encima. Amén. Así para estar saciado como para tener hambre. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo nos va bien, ¿verdad? Cuando estamos súper bien. Pero ¿será que cambiamos la alabanza por la quejambranza? Cuando falta y cuando las cosas no salen como queremos. En todo tiempo alabemos al Señor. Amén. Así para tener abundancia como para hacer necesidad. Y cierra con esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O sea que esas fuerzas para el contentamiento vienen de Cristo. Y 1 Timoteo 6, 6 al 10
Y con este es el último versículo, dice, pero gran ganancia, acompáñenme a leer, por favor, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y sin duda nada podremos sacar. Meditemos algo. Yo le pregunto su día de cumpleaños en que nació, usted me la responde. Pero usted sabe cuándo nos vamos a morir. No. Y como aquel hombre con el que empezamos la historia, Dios le dice así: necio, esta noche ya te vas a morir. ¿Y de quién será lo que has acumulado? Job dijo, desnudo salí del vientre, desnudo vuelvo. Adiós. No nos llevamos nada, mis hermanos. Disfrutemos de las cosas que Dios nos da, compartámoslas y pidámosle al Señor que nos dé ese equilibrio. Terminamos el versículo, dice, porque nada nos hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en las muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perversión. Hasta el 13. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Amén. Yo le la buena batalla de la fe. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Amén. Yo le invito para que se coloque de pie y quiero terminar con el Salmo 49. Y grábeselo en su corazón y lo pueda estudiar en casa. El Salmo 49 habla acerca de la insensatez de confiar en las riquezas. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino de locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Tremendo. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Tremendo, ¿verdad?